Pues nada, buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Está llegando aún gente presencialmente, pero quiero agradecer sobre todo la expectación que ha despertado la jornada que hacemos con muchísima ilusión desde el Consejo Superior de los Arquitectos de España, desde el Observatorio 2030 y con la colaboración de ANFAPA, porque el SAT es una de las soluciones más demandadas y que atienden a las soluciones previstas para la financiación de rehabilitación a través de los fondos Next, y había una inquietud entre los compañeros y entre la industria por ver un poco qué tipo de solución es, qué tipo de ventajas y un poco toda su versatilidad. Y entonces esta jornada ha despertado muchísima expectación. Tenemos casi 300 personas conectadas online y más de 600 inscritas. Así que, bueno, luego lo colgaremos y estará también a disposición de todos los que quieran revisar los casos y, bueno, por supuesto, abiertos a que luego podáis hacer preguntas, todas las preguntas que queráis, y que esperamos que sea de enorme interés y que podamos seguir haciendo e insistiendo en este tipo de jornadas de formación, que creo que son de enorme importancia para que los técnicos estemos preparados ante la ola de renovación, ¿no?, que propone la Comisión Europea y podamos atender debidamente pues, los fondos Next. Voy a dar la palabra primero a Santiago Alfonso, vicepresidente de Comunicación y Reputación Institucional del Grupo Cosentino, que nos acoge hoy en esta jornada. Santiago, adelante. Hola, buenos días, Ángela. No sé si se me oye bien. Sí, se te oye bien. Se te ve un poco en movimiento, pero se te Bueno, oye pues bien. ya me detengo. Estoy en la parte alta del Museo Casa Doña Paquita de Almería Ciudad, que es uno de los museos que gestiona nuestra Fundación de Arte Ibáñez Cosentino. Y bueno, pues el motivo de no estar hoy con vosotros ahí en Madrid, como era mi deseo, es porque teníamos hoy una reunión, pues ya yo espero que sea de las últimas, para la apertura del MUREC, el Museo del Realismo Español Contemporáneo, que va a tener lugar aquí en la parte final de este año y que, bueno, va a gestionar nuestra fundación con unas 275 obras, todos los realistas madrileños, Antonio López y contemporáneo y demás, Sorolla también, etcétera. Bueno, pues hoy era un día importante para avanzar en este tema. Bueno, pues no he podido viajar, obviamente, pero no quería dejar la oportunidad de saludar, de dar la bienvenida al Cosentino City Madrid y decir porque estamos desde Cosentino encantados de formar parte del observatorio que promueve el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que todas las actividades que se están haciendo, como la que hoy va a tener lugar, pues es del mayor interés del colectivo de arquitectura y de construcción con el que nos relacionamos a diario. Bueno, pues en nuestra propia, digamos, filosofía de empresa, pues cada vez más pues todo lo relativo a economía circular, a reforma, rehabilitación y demás, es piedra angular de la política de sostenibilidad, y en base a eso, pues bueno, damos la mayor importancia a la temática que hoy vais a abordar. De manera que, nada, quería simplemente transmitir este saludo, este agradecimiento, y a partir de aquí, pues apago la cámara y sigo la jornada, ¿vale? Con el mayor interés. Pues Muchísimas gracias. gracias, Santiago. Gracias a Cosentino por su apoyo al Observatorio como patrocinadora, como al resto de patrocinadores, Madrid Nuevo Norte, Danosa, Ferrovial, Iberdrola, Isover y Placo, Roca y Asemas. El observatorio al final es una iniciativa del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos que no deja de ser una corporación de derecho público y que para llevar adelante esta gran mesa transversal que se está convirtiendo en un referente para el sector de la edificación, pues necesita siempre apoyo financiero, y la industria como parte de la cadena de valor pues es fundamental, así que se lo agradecemos siempre que podemos. Le voy ahora pasar la palabra a la presidenta del Consejo Superior, a Marta Vallosera, que nos va a dar la bienvenida y abrir con una breve introducción. Marta. Muchísimas gracias, Ángela. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañáis, tanto presencialmente como vía streaming, que la verdad, como decía Ángela, ha sido una jornada que ha tenido pues, muy buena aceptación y por tanto, pues agradecidos
de que nos estéis siguiendo. Quisiera empezar por agradecer también a Cosentino y a Santiago, su director, el hecho de que nos hayan brindado la posibilidad de poder realizar esta jornada aquí en su sede. Agradecer a la Asociación de Fabricantes de Morteros ISATE y a su gerente, a Robert Bernadé. Muchísimas gracias por colaborar y por organizar conjuntamente esta jornada informativa. Realmente es importante, creemos que esta jornada precisamente va a permitir a nuestros compañeros y compañeras contar con un asesoramiento en un tema, o sea, sobre la versatilidad del SATE, que va a ser, como sabemos, estamos ahora en un momento en que debemos abordar de forma urgente esa mejora de la eficiencia energética de nuestros edificios y precisamente el SATE es una forma importante de abordarlo. Tenemos los fondos Next Generation, como sabéis, y por tanto esos fondos son una oportunidad también para abordar esa necesaria mejora de ese parque edificado que nos permitirá en el futuro ir alcanzando los retos de descarbonización que nos está marcando Europa para el año 2050. Quisiera destacar la importancia de que todas estas actuaciones de rehabilitación y mejora de eficiencia energética sean abordadas con una mirada integral, que apuesten sobre todo por la calidad arquitectónica. Esto va a generar un bienestar en las personas, pero que además sean soluciones que no solo representen soluciones en el corto plazo, sino también en el medio y largo plazo. Y precisamente la intervención en los sistemas pasivos de los edificios son intervenciones que están más enfocadas en ese largo plazo. Y aparte es importante también que todas esas intervenciones tengan en cuenta aspectos importantes como son la protección de la identidad cultural y paisajística de nuestros pueblos, ciudades y territorios. Si bien es cierto que los sistemas SATE son eficaces porque están consiguiendo mejoras en el aislamiento térmico y, por tanto, reducción de la demanda que rondan entre el 30 y el 70%, también es importante que los profesionales de la arquitectura, a la hora de abordar esas intervenciones, las hagan mediante un estudio en profundidad de cada caso. No hay soluciones generales, hay que estudiar edificio caso por caso para que se puedan aplicar con la rigurosidad adecuada. Es importante partir de un diagnóstico previo que permita explorar la versatilidad de esas soluciones y que se apliquen, por tanto, de forma adecuada en cada situación. Es necesario para ese respeto, esa idea que tenemos de que se mantenga esa identidad de las ciudades y que no se vaya a soluciones generalistas que provoquen pues, esa pérdida de identidad tan valiosa de cara a los aspectos también culturales, históricos de protección del entorno. Esta jornada, por tanto, nos va a permitir conocer toda la versatilidad de las soluciones y lo vamos a conocer también conociendo ejemplos prácticos que nos van a presentar desde el estudio Ruiz Larrea. Y antes de dar paso a las ponencias y a los expertos, quisiera agradecer a todas las personas que nos van a acompañar por su inestimable colaboración. Y me gustaría destacar y resaltar precisamente esa apuesta que tenemos por delante, ese reto que precisamente tenemos ahora con unos fondos y unas ayudas económicas que nos van a permitir abordarlo, pero que es una cultura que debemos ir sensibilizando a la sociedad para que no se limite solamente a esa etapa de fondos, sino que debe tener continuidad en el futuro. Disponemos de un parque muy envejecido, estamos muy lejos de los índices europeos en cuanto a rehabilitación energética y, por tanto, es necesario que podamos irlo asumiendo con la máxima celeridad. No quiero alargarme más, yo ya cedo la palabra. ¿Sigues tú, Ángela? Sí, sigues tú con la mesa y, bueno, y una vez más agradecer a todos vuestra colaboración y participación. Bueno, nada, esto como son cosas del directo, ¿no? Pero yo ahora no voy a hablar nada, yo voy a hacer la palabra a los expertos, a los que saben. Ahora Robert Benedé, gerente de ANFAPA, que nos va a hacer una presentación para que veamos un poco toda la versatilidad, ¿no?, que decimos. Exacto, que tiene la solución. Adelante, Robert. Muchas gracias, Ángela. Bueno, en primer lugar, agradecer a Cosentino que nos reciba en sus instalaciones. Agradecer mucho al CESCAE Observatorio 2030
pues la posibilidad de explicar lo que vamos a exponer a continuación. No puedo estar más de acuerdo con Marta Vallosera, la presidenta, en lo que ha explicado, la importancia que tiene la calidad arquitectónica, problema que en España no tenemos porque disponemos de un plantel de arquitectos excelente. Es muy importante lo otro que ha remarcado, que es pensar en el largo plazo. Las medidas pasivas, como muy bien ha dicho, y como es el aislamiento de los edificios, la envolvente eficaz es una medida en ese sentido. Y finalmente, las grandes posibilidades que ahora hablaremos, la versatilidad de formas, de texturas, de posibilidades de combinación que tiene el SATE. Unas posibilidades que seguramente han quedado algo eclipsadas, han quedado como en la cara oculta de la luna, porque las prestaciones técnicas del SATE son espectaculares, me atrevo a decir, son muy buenas. Y quizá eso ha hecho que las posibilidades formales hayan quedado un poco en un segundo plano. Y hoy vamos a tratar de que conozca todo el mundo un poco la amplitud de posibilidades que hay, ¿no? Bueno, ANFAPA es la Asociación de Fabricantes de Morteros y de SATE. Estamos desde el año 87. Somos 39 empresas, de las cuales 17 están especializadas en el SATE. Yo soy Rubén Benedel, gerente de la asociación. Hoy también nos acompaña José Almagro, que es el presidente de la sección de SATE y que luego participará en la mesa redonda. Vamos a dar un pequeño repaso conceptual a varios puntos y luego enseguida entramos en el detalle de los acabados. Hay 3 motivos básicos para apostar por la eficiencia térmica de los edificios. Uno es el salvaguardar el medio ambiente, es decir, reducir las emisiones de CO2, nuestra huella de carbono, aportar en la consecución de una sociedad hipocarbónica. El otro es el confort interior de nuestras viviendas, de nuestros edificios en general, tener un ambiente interior sano, no tener corrientes de aire que a veces son casi imperceptibles, pero que se producen por el efecto de pared fría. No digo que esta lo sea, ¿eh? Y también evitar las humedades, con lo cual evitamos mohos, tener una inercia térmica en toda la vivienda, una estabilidad de temperatura en toda ella. Todo esto, que sería el confort interior, es ya por sí un elemento muy importante. Y finalmente, reducir el coste económico de la energía que necesitamos, porque a pesar de las medidas pasivas siempre algo de energía necesitaremos. La reducción de las necesidades de energía es muy importante porque el precio de la energía tiene una tendencia al alza que no se prevé que vaya a parar nunca y, por tanto, es muy importante. También individualmente, pero también como país, pues dependemos energéticamente en gran medida del exterior y, por tanto, para el país también es una carga en cuanto a divisas. ¿Cómo vamos a actuar en los edificios? Pues, como ya hemos comentado un poco, de alguna manera refilón, aplicando medidas de vivienda pasiva, tanto en obra nueva como en rehabilitación de edificios. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que conseguir una envolvente muy eficaz, que nos preserve las temperaturas que consigamos en el interior de nuestros edificios para no necesitar grandes aportes. Y entonces sustituiremos también los combustibles fósiles por aportaciones de energía que provenga de fuentes renovables. Para tener ese edificio eficaz energéticamente, lo primero que lo llamamos etapas, porque lo primero que tenemos que tener es una envolvente muy eficaz. Una envolvente que quiere decir la fachada con sus huecos, quiere decir la cubierta y quiere decir los suelos o forjados cuando sea necesario, que hay muchas situaciones en que lo es. Toda esa envolvente muy eficaz es lo primero que hay que hacer. Cuando tengamos esa envolvente potente energéticamente, con muy pocas pérdidas, por no decir ninguna, es cuando podremos conocer con precisión qué energía necesitaremos, o sea, qué aporte de frigorías, de calorías necesitaremos. A partir de ese conocimiento definiremos qué equipos de climatización, de calefacción, de refrigeración necesitaremos y entonces con esos equipos ya ajustados a las necesidades de esa vivienda pasiva los dotaremos de energía de fuentes renovables, incluso si es posible, en los casos que sea posible, ubicada en el propio edificio, ¿no? Por eso decimos la envolvente lo primero. Hay que tener muy claro que hay que pensar también en la refrigeración, que a veces se nos despista un poco en la ecuación.
Esta pirámide energética pretende de alguna manera resumir, visualizar que en la base tiene que estar un edificio muy bien aislado, que tenga una envolvente muy potente. Luego seguiremos con esos equipos que decíamos, los equipos consumidores ajustados a esa demanda, y subiremos para finalizar el éxito en nuestra rehabilitación energética dotándolo al máximo o al 100% de energías renovables. De alguna manera, lo que pretendemos es que nuestro edificio se comporte como un termo. Es decir, que podamos ir a la playa en verano con un granizado de limón y que se mantenga fresco sin enchufarlo en ningún sitio, que tampoco podríamos, y lo mismo en invierno, llevarnos un caldo calentito y que esté calentito cuando lo queramos tomar. Pues esto es un poco el concepto. El edificio tiene que ser como un termo. Cuanto más nos acerquemos a ese concepto, mejor, más eficiente será. Me gusta poner esta diapo para remarcar la importancia que tiene el protegernos del calor. En España quizá especialmente respecto a otros países del norte de Europa, pero además tal como está evolucionando el clima y con los calores que está pasando últimamente estos últimos años, pues con mayor motivo, ¿no? Aparte que la sociedad hemos evolucionado y lo que antes estamos dispuestos a aguantar en términos de sudar un poco en casa o tal, ahora no estamos dispuestos. Por tanto, no hay que perder de vista el foco en los dos aislamientos, que al final es el mismo, pero que hay que protegerse de las dos situaciones, frío y calor. Y respecto al tema así un poco conceptual, remarcar la importancia de los puentes térmicos, que a veces son autopistas térmicas, ¿no? Es muy importante, lo puedo asimilar a las grietas en una piscina. La diferencia es que los puentes térmicos al final no te das mucha cuenta de ello hasta que te viene una factura a lo mejor y ¿qué ha pasado aquí? Y a lo mejor no tienes factura para comparar, pero existen y son como las grietas de una piscina y cada día tienes que ir echando agua. Pues esto, cada día tienes que echar energía, aportar energía a un edificio que no sirve para nada, que sirve para echarla al medio ambiente. Es muy importante resolver bien los puentes térmicos. Entremos un poco en los acabados, que es el core, la parte central de la intervención o de la ponencia, ¿no? Podemos clasificar un poco en tres grupos. Los revestimientos continuos, más o menos conocidos, todos los que van relacionados con la arquitectura clásica, con reponer, rehabilitar, recuperar la arquitectura clásica o histórica, y los revestimientos con aplacados, de plaqueta de ladrillo cada vista, de cerámica, de piedra, vidriados, en muchas ocasiones nos sirven también para recuperar las tipologías de cascos antiguos que se utilizó mucho el ladrillo cada vista, como estos edificios que tenemos aquí al otro lado de la calle, que tienen una parte importante de su fachada con cada vista, ¿no? En el tema de los revestimientos continuos hay que remarcar que hay una gran variedad de colores, pero no solo colores, de texturas, de acabados, de tipo raspado, de tipo imitación madera, de tipo, bueno, hay muchas variedades, tipo hasta como de chapa oxidada, que permiten muchísimas combinaciones. La creatividad del arquitecto tiene un apoyo muy grande en esas posibilidades. Aquí, por ejemplo, en esta rehabilitación del barrio Aeropuerto de Madrid, con un sencillo cambio del SATE entre ventanas, en los paños entre ventanas, pues el arquitecto consiguió un dinamismo en la fachada que, bueno, ya se ve el edificio, lo sencillo y además deficiente térmicamente que era en origen, ¿no? Es de los años de la posguerra y realmente era un drama, ¿no? Pues cómo consiguió, con unos detalles llevados por la imaginación, la buena práctica, pues con estos pequeños paños que van cambiando, darle un aire absolutamente distinto a estos edificios, conseguir un aspecto pues, fenomenal, ¿no? Me atrevo a calificar. En este caso, además, el arquitecto utilizó estas falsas barandillas con chapa perforada para ocultar los aires acondicionados, básicamente los tendederos. Algún aire acondicionado pudo entrar, pero básicamente los tendederos. Aquí tenemos otro caso. Es el barrio de Orcasitas, que también lo lideró el COAM de alguna manera, y aquí vemos cómo esas piezas de piedra artificial pues se desprendió alguna, hubo que plantearse rehabilitar las fachadas, entonces se planteó pues vamos a mejorar estos edificios que eran de otra calidad, no estaban mal constructivamente, pero energéticamente sí que eran edificios deficientes. Perdón. Entonces, aquí el arquitecto pues, utilizó estos
este juego con estos paños de morado tipo pendón de Castilla. Aquí quizás se puede ver o no, no sé la textura, es como un raspado en la parte esta. Bueno, también le da un juego y le da una viveza y le da un dinamismo a la fachada, pues también creo que muy bueno, ¿no? Otro ejemplo, este es muy distinto, pero para ver posibilidades, aquí vemos todas las carpinterías de fachada alineadas con la cara exterior de fachada. Aquí vemos un edificio residencial aislado en donde pues el arquitecto ha jugado a darle un tono distinto a este volumen de las escaleras, a la vez ha hecho un llagueado en la fachada. Aquí tenemos un ejemplo de unos bloques de viviendas en Gerona, donde el arquitecto ha utilizado unos llagueados, bueno, aparte de distintos tonos para los bloques dentro de una misma gama, pero además ha utilizado un llagueado que le permite pues, simular las fachadas con aplacados, ¿no? Prefabricados. Y esto sería un poco el resumen de las grandes posibilidades que hay en lo que podríamos llamar revestimientos continuos, con texturas, con colores, con combinaciones, etc. Luego entraríamos en el segundo grupo, por decirlo de alguna manera, que es la reproducción de la arquitectura clásica. Pongo esta moldura más que nada para que vean que no hay dificultad en hacer lo que se necesite hacer, no hay ninguna dificultad. Esta es muy compleja, no es fácil encontrarse con casos tan complejos, pero se puede hacer y podemos recuperar una fachada incluso así. Esto es un SATE de una vivienda unifamiliar en el entorno de Viena. No tiene demasiados elementos de decoración, pero es una vivienda de corte clásico. Este sí es un edificio también en Viena, donde este sí ya tiene más elementos decorativos, hay allí una serie de elementos, etcétera, impuestas. Esto es un SATE. Viendo la foto del edificio antiguo, con también sus impostas y todos sus elementos, pues ha mejorado incluso estéticamente mucho, aparte de renovado, claro, y de ser eficaz. Aquí tenemos otra obra en Bilbao donde se han recuperado también todos estos elementos de recercados de ventanas, etc. Este es otro ejemplo de varios edificios en Bilbao, donde también un tipo de arquitectura clásica con un montón de elementos pues decorativos, de impostas, de aleros, de recercados, etc. Este es un centro comercial en Málaga, de obra nueva, bueno, reciente, y bueno, reproduce perfectamente una fachada de lo que podríamos llamar arquitectura clásica, ¿no? Aquí, por ejemplo, todo el zócalo del edificio tiene este llagueado potente y le da ya un aire, un aspecto de edificio de arquitectura clásica muy potente de una manera bastante sencilla, ¿no? Y finalmente, en este capítulo, es una foto de un catálogo de una empresa, pero es solo para remarcar que la cantidad de piezas que hay para poder reproducir, recuperar, rehabilitar un edificio histórico son todas. Rosetones, pechinas, aleros, recercados, alféizares, lo que se quiera se puede encontrar. Aquí volvería un poco, y este ejemplo de este supercapitel, evidentemente es una cosa muy extraña, pero es también para remarcar que no hay límites a lo que se necesite, lo podemos hacer todo. Y remarcar que ahí estamos para ayudarles y remarcar lo que decía de la importancia de la arquitectura de calidad, de que un arquitecto asuma un proyecto, que tenga una visión global de él, lo prepare el proyecto y, por tanto, si va a ser una recuperación de un edificio con una fachada histórica, tendrá que ponerse a trabajar en cómo lo voy a recuperar. Evidentemente, habrá que pensar en ello, porque no es una cosa inmediata, ¿no? No es pintar una pared o recuperar un baño, es una cosa más compleja y por tanto hay que preverla ya en el anteproyecto, me atrevo a decir, ¿no? Finalmente, el otro grupo de acabados serían los que son revestimientos, con plaquetas de cara vista, con plaquetas de piezas cerámicas, de piedra, etc., ¿no? Esto nos permite, en algunos casos, recuperar zonas donde se utilizó en la arquitectura de hace 30, 40 o 80 años, pero también en otros pues porque se utiliza ahora y no tenemos por qué ceñirnos a un revestimiento continuo. Aquí, por ejemplo,
Bueno, aquí tenemos un caso, una fachada, donde esta plaqueta de ladrillo muy texturado, o de piedra, me parece que es de piedra muy texturada, que también juega con un par de alturas distintas. Bueno, esta es una posibilidad. Aquí vemos un edificio en Vizcaya aplacado con caravista. Aquí tenemos otro, este es en Stuttgart, con un aparejo distinto, pero también de plaqueta de caravista. Aquí tenemos un proyecto en donde dos viviendas, la otra no estoy seguro, pero dos viviendas se hicieron con un SATE de revestimiento continuo y una tercera pues, se hizo con revestimiento de plaqueta de caravista. O sea que posibilidades muchas, ¿no? Otro tipo de posibilidad, aquí todo el zócalo de este hotel de lujo pues, está hecho con este aplacado de estas piezas de piedra natural, creo que son, y que están cortadas en distintos tamaños y con tonos dentro de la gama, pero distintos, y también adquiere pues, una prestancia y una resistencia espectacular, ¿no? Aquí vemos un caso parecido en el sentido que utilizan los balcones piedras, cerámica, que está cortada en 4 formas geométricas y las combina de distinta manera y también le da un dinamismo muy importante, y luego una parte maciza, digamos, o otra parte de la fachada donde se utiliza un aplacado de ladrillo muy texturado, ¿no? Son un poco todo ejemplos para demostrar la enorme versatilidad, como dice el título de la jornada, ¿no? Las enormes posibilidades. Aquí tenemos un ejemplo de un acabado vidriado, revestido vidriado. Aquí vemos un par de ejemplos del norte de España con aplacado de SATE con ladrillo caravista, con plaqueta de ladrillo. En este caso utilizan una soga de nylon para mantenerlas juntas. Y finalmente, para un poco ya ver que las posibilidades son todas, aquí vemos un panel de 4 por 3 metros, en este caso era para un gimnasio, pero pueden ser elementos más reducidos para poner la placa en un edificio. A veces los arquitectos firmáis los edificios, a veces todavía se sigue haciendo, menos quizá ahora que antiguamente, pero si no es eso es otro tema. Pero todo va relacionado con expresar las posibilidades, que son enormes, son infinitas, y que desde luego el SATE está para ayudaros, para colaborar con vosotros y para que no tengáis por nuestra parte, por la parte del sistema, ninguna limitación. Podrá haber limitaciones de otro tipo, de presupuesto, de gusto del propietario de la propiedad, que os limite a solo quiero caravista o solo quiero no sé qué. Pero por parte del SATE tendréis abiertas todas las posibilidades. Para seguir, voy a seguir un par de casos reales, para que tengáis una idea. Volvemos un poco a las prestaciones técnicas. Aquí vamos a hablar sobre todo de la eficiencia, ¿no? Aquí tenemos unos edificios en barrio Balsas de Ebro Viejo, en Zaragoza, donde se rehabilitó un edificio. Lo que pasa es que no se rehabilitó la cubierta y luego veremos lo que pasa. Y otro edificio igual, de la misma tipología, el mismo año, que no se rehabilitó. Me gusta poner esta fotografía para testificar el frío que debe hacer en enero allí en Zaragoza, ¿no? Estos abuelos ahí tomando el sol, pero muy abrigados. Aquí vemos la primera vivienda, es una vivienda intermedia. La segunda es la de bajo cubierta y veremos que tiene un consumo muy superior porque la cubierta no se trató, no se trabajó. Y el tercero es una vivienda en un edificio no rehabilitado. Y vemos que el salto es de gasto en gas es brutal, ¿no? Si vamos aquí a nivel de consumo total, kilovatios hora y año, pues vemos que en la que es intermedia, pues es que se ha reducido a una sexta parte, ¿no? De los 6.000 kilovatios hora y año ha pasado a 990, una sexta parte, es brutal. Mientras que la otra, que sufre la cubierta, pues que tendrá mucho sol que debe hacer mucho calor en verano seguro en Zaragoza y mucho frío en invierno, pues no consigue lo mismo, aunque mejora muchísimo. El conjunto del edificio pues obtenía unas reducciones del orden del 58%. Y desde luego quedaba por debajo de la exigencia del DB sección 0, del DB de ahorro de energía, la HE, que pide que tenga menos de 70 kilovatios hora metro cuadrado, y esto lo daba. En este ejemplo se ve la importancia de aislar, como decíamos al principio, toda la envolvente. También los huecos, evidentemente, y en los casos de construcción palafítica o que la planta baja es habitable, pero debajo hay un garaje que no está calefactado, pues lo mismo. Hay que pensar
en el conjunto cerrado, ¿no? Y finalmente otro caso, en Asturias, Piedras Blancas, es un edificio que tenía esta tipología, se ha rehabilitado con un SATE. Aquí, por ejemplo, es un poco como las partes oscuras que ayudan a recuperar ese juego que había previsto de tonos y colores y formas el proyecto original, pues se recuperan, y en este caso pues es una textura como un poco metálica, ¿no? el acabado que tiene este SATE. Es decir, vuelve a ser otro ejemplo, lo que pasa es que en las diapositivas quizá no se ve mucho. Voy a coger el compromiso de preparar un documento con un montón de acabados concretos que se vean bien, y a través del CESCAE pues lo pondré a disposición, porque en todas estas fotos espero que os haya podido dar una idea de lo que se puede hacer, pero el poder ver un poco texturas, poder ver más detalle de las posibilidades que hay, que son muchísimas, ¿no? En este caso de Piedras Blancas sí se rehabilitó completamente la envolvente, era un SATE de 80 milímetros, una cubierta con un XPS, una carpintería exterior con un U de 1,9, un doble vidrio 416.6, y aquí obteníamos pues un ahorro en porcentaje del 60% y un ahorro en kilovatios. Pasamos de 105 en demanda en calefacción y frío de 41, pasamos, de 105 a 41, 63 kilovatios hora y metro cuadrado. Finalmente, un apunte sobre un tema que es muy importante, y es que los SATE vienen avalados por un ET, que es un documento de evaluación técnica europea. Este documento, que lo emiten en España el Instituto Eduardo Torroja, el ITEC o Tecnalia, es un documento que verifica y valida la fiabilidad del sistema, la compatibilidad del sistema, que el sistema funcione bien en conjunto. Hay que huir de un SATE que te vayan a aplicar, que han comprado un adhesivo no sé dónde, una placa de aislamiento en otro sitio, etcétera, etcétera. Esto es un SATE Frankenstein que al final nadie se va a responsabilizar y que además puede ocasionar problemas. Por tanto, es muy importante que siempre exijáis que se instale el sistema completo y que se instale un sistema completo que tenga un ET. Puede ser un fabricante de ANFAPA o puede ser otro fabricante, pero que tenga su ET siempre. Y yo creo que con esto y el compromiso lo dejo. Muchas gracias a todos por la atención. Robert. Pues ya ni me acerco para allá. Le paso la palabra a Gorka Álvarez, socio del estudio Ruiz Larrea, que nos va a contar unos casos específicos del estudio. Queríamos traer siempre algún estudio de referencia para todos, pues para que veamos realmente cómo en distintas tipologías han aplicado estos sistemas. Además, Ruiz Larrea es un referente en eficiencia energética, en reducción de demanda y un pionero en arquitectura sostenible pasiva. O sea que yo creo que no podíamos tener mayor lujo. Muchas gracias, Gorka. Gracias a ti, Ángela, gracias al CESCAE, al Observatorio y a ANFAPA. Estamos aquí, yo creo también porque somos grandes consumidores de SATE. Y bueno, como ya aprovechando la charla de Robert, ha explicado conceptualmente, yo creo muy bien el porqué, el qué nos debe preocupar a día de hoy, tanto en la nueva edificación como... Lo único que no, ahora, perdón. ¿Qué nos debe preocupar a la hora de concebir nuestros proyectos de nueva edificación y de rehabilitación? Como él ha mencionado, para nosotros desde hace mucho tiempo la reducción de la demanda energética es el punto clave inicial en el arranque de cualquier proyecto, ya sea obra nueva o rehabilitación. En este caso voy a hablar rápidamente y con muchas fotos, para que sea esto un poco más ameno, de 3 ejemplos de obra nueva residencial y de un par de rehabilitaciones de edificios terciarios, en las que también me gustaría un poco añadir que dentro de toda esa versatilidad que intentaba explicar Robert en el uso de los acabados del SATE, creo que también es un sistema que es muy fácilmente combinable y muy plástico a la hora de combinarse con otras soluciones constructivas, e incluso más allá, que es
un sistema que, sobre todo para la rehabilitación, es muy adecuado para poderse combinar ya no solo con revestimientos de fachada, sino con actuaciones sobre la propia fachada en la mejora de las condiciones pasivas del edificio, como has enseñado en el barrio del aeropuerto, que ya pueden ser elementos de ocultación estética, pero pueden ser elementos de sombreamiento, pueden ser elementos de generar espacios exteriores, elementos de generar nuevas dimensiones de huecos de fachadas, mayor captación, vamos, que es un elemento que combina muy bien con otras posibilidades de diseño, ¿no? Rápido, Carabanchel 34. Es un proyecto que, para mal o para bien, contamos siempre, porque es el primer edificio residencial Passive House de Madrid, vivienda pública, muy centrado en que esta vivienda de alquiler para personas con pocos recursos tengan el mínimo consumo de energía posible, que prácticamente se pueda funcionar el día a día de los inquilinos con cero factura energética para calefacción y refrigeración, y todo ello basado en este caso, en un proyecto, como os decía, certificado Passive House, y que focalizado en reducción de la demanda. Como también decía Robert, hermeticidad, envolventes continuas, todo ese tema que viene ya del pensamiento en el diseño pasivo, ¿no? En cómo orientamos nuestras viviendas, cómo las hacemos, cómo las ventilamos, cómo las hacemos con una envolvente térmica continua, cómo desde el minuto 1, cuando cogemos el lápiz para diseñar el edificio, se piensa para que su demanda energética sea la menor posible, ¿no? ¿Qué decimos? Pues lo que os decía también, no nos cerramos al diseño de un único elemento, lo aplicamos cada uno de ellos donde creemos que por A o por B funciona mejor, ¿no? Combinación de fachadas SATES con fachadas ventiladas, en este caso, pero siempre con ese foco en conseguir la envolvente térmica continua, que es la clave en este caso, ¿no? Vemos también, como veis en la sección, es un edificio que estaba construido sobre un sótano ya existente, que estaba elevado en un porche en planta baja, la posibilidad de generar una envolvente continua en todos sus lados, digamos, fachadas, cubiertas, techo de planta baja, suelo de planta primera, ¿no? En esa obsesión porque no se nos escape una caloría del interior de las viviendas, ¿no? Diferentes soluciones constructivas, pero todas focalizadas en lo mismo. Apoyadas, obviamente, también en el trabajo sobre los huecos, ¿no? Carpinterías de altas prestaciones, puertas de acceso por ser viviendas en galería, también de altas prestaciones. Y lo que os decía antes, combinado con el diseño pasivo de protección solar, veis detalles constructivos, es aislamiento continuo, especial hincapié en los encuentros de los espacios exteriores con el interior, ya sea en planos horizontales o en planos verticales, y todo ello también en una identificación y resolución absoluta de los puentes térmicos, ¿no? Digamos, reducción, estudio y ataque de cualquier punto en el que la pérdida de la energía interior del edificio puede generar que, digamos, ese abrigo que nos estamos poniendo y que es de altas prestaciones, pues pierda el 50% de su rendimiento por no tener estudiados los puntos singulares, ¿no? Entonces, digamos, dentro de este gran palabra, ¿no? de la sostenibilidad, del diseño bioclimático, pues, ¿qué buscamos? Como os decía, focalizado en este caso, envolvente continuas y de grandes aislamientos, que estos materiales que aplicamos a esas envolventes estén certificados y tengan una garantía de sostenibilidad, que a su vez sirvan para generar una cierta conciencia social de cómo hay que proyectar y en qué nos tenemos que focalizar, y sobre todo también entender cuándo la arquitectura está pensada para gente de bajo recurso económico. Vamos, ahora mismo nosotros estamos muy focalizados en la rehabilitación. Ha sido un país en el que se ha construido mucho y ahora tenemos un parque edificado que necesita de esa rehabilitación, y estamos rehabilitando un poco, perdonadme la palabra, pero estamos rehabilitando un poco como
de pobres, porque tenemos unos recursos muy limitados, porque las comunidades de propietarios tienen recursos limitados. Entonces, tenemos que trabajar con esa conciencia, pero a su vez tenemos que pelear contra la conciencia de que el que tiene capacidad y medios para construir sin preocuparse por la demanda de sus edificios, pues tampoco tiene que ir por ese camino. La demanda tiene que ser, digamos, un foco social en el que todos estemos centrados, ¿no? Y luego, pues eso genera realmente un rendimiento económico y unas mejoras en las condiciones económicas de los usuarios, ¿no? Otro proyecto que también es un poco, somos bastante repetitivos en el discurso proyectual, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que cada parcela, cada ubicación, cada orientación, pues en este discurso del diseño del diseño pasivo, perdón, nos lleva a soluciones constructivas diferentes. Este es un edificio que nos gusta contar un poco por porque tiene una concepción un poco diferente a todo el entorno que le rodea. Digamos, este edificio está enfrentado directamente a la M30, un entorno muy agresivo en el que todas las nuevas parcelas de alrededor generaron edificaciones en U, con fondos de crujía bastante profundos, con complicación para generar viviendas pasantes, un poco con una arquitectura desde lo pasivo discutible. Entonces, nosotros entramos en una discusión de un planteamiento en el que, como os decía, era irrenunciable conseguir viviendas no ventiladas de forma natural, con ventilación cruzada, viviendas con doble orientación, viviendas que fuesen capaces de combatir el exceso de ruido del entorno y, sobre todo, viviendas en las que el aislamiento también fuese una parte clave. Al final, también siempre nos gusta hablar de esas envolventes un poco activas, ¿no? Envolventes activas, pero no tecnificadas, sino envolventes en las que el propio usuario, entendiendo la relación del edificio con el exterior, es capaz de adaptarlas a las demandas del entorno, ya sea a nivel acústico, ya sea a nivel de captación solar, de protección, de sombreamiento, ¿no? Entonces, son dos pastillas, como veis, que se van abriendo para buscar la orientación sur, generando una grieta interior que permite que todas las viviendas estén ventiladas a doble orientación, que tengan ventilación cruzada y que, a su vez, generen dos pastillas con una envolvente térmica continua. Una de ellas elevada para generar también un espacio que favorezca la ventilación natural de este patio interior, y otra que se posa y hace de barrera dura contra la M30. Y en este caso, materialmente, como queríamos esa envolvente que os decía activa, las fachadas exteriores, por homogeneizar, se proyectaron en una fachada ventilada de chapa, pero toda la grieta interior del edificio es un sate blanco que nos permite, digamos, rediseñar esos huecos interiores, esos encuentros con todos los núcleos de comunicación, ese control del sombreamiento y de la privacidad de manera mucho más sencilla, ¿no? Y siempre buscando también, pues un poco como comentaba Robert, estos números y estos porcentajes que nosotros estamos obligados a conocerlos y a estudiarlos, pero que esto realmente, la traducción es el gasto en la factura eléctrica del usuario de la vivienda. Y antes no lo he comentado, pero por ejemplo, para que os hagáis idea, en un edificio como Carabanchel estábamos hablando que en los números, este edificio está monitorizado, tiene sus tablas de consumos, y con el precio de la energía como está y como está subiendo, se estaba calculando así en una traducción numérica fácil que el ahorro en la factura eléctrica podía equipararse a 2 mensualidades de una hipoteca. Es decir, que es una traducción numérica muy sencilla, que la gente entiende muy fácil, y es decir, pues es que por comprarte una vivienda bien construida, bien aislada, que tenga esa conciencia de conservación de la energía interior,
pues al año estás pagando 10 mensualidades de hipoteca en vez de estar pagando 12. De hipotecas comedidas, estamos hablando, ¿no? Pero bueno, y nada, más fotos un poco para que veáis el concepto, ¿no?, de estas fachadas abiertas. Y luego cómo también, en este caso, aquí veis cómo el propio sistema SATE nos permitía generar no solo los planos verticales, sino también los planos horizontales de esa envolvente continua que estábamos hablando para las zonas con porche, ¿no? Bueno. Y el último que os voy a contar a nivel residencial, este es un proyecto también bastante comunicado por nuestra parte y por otras, porque nació de un concurso que hizo Solvia, la antigua promotora del Banco Sabadell, y que gestionó el COAM para construir viviendas de consumo casi nulo. En una parcela que tenía Solvia en aquel momento en Torrejón, era una parcela que media manzana ya de un plan urbanístico que había quedado remanente ahí en su propiedad, que estaba mal orientada, mal planteada a nivel de sombras autoarrojadas. Tenía unas condiciones urbanísticas de partida que lo que nos llevó a discutir mucho, pero que nos llevó a hacer un planteamiento que a partir de él hemos tirado mucho y que es ya un poco también la vuelta de la vuelta, ¿no? El entender que en esto que os decía antes de la factura energética de cada vecino, de un poco de entender que también, por ejemplo, en la exposición de Robert, creo que es muy interesante el monitorizar una vivienda de una entreplanta, monitorizar una vivienda bajo cubierta, el entender que la arquitectura plurifamiliar no es muchas viviendas en una gran vivienda, sino que son muchas viviendas. Vamos, en este caso, todo el estudio que estáis viendo aquí fue para demostrar la demanda de cada una de las viviendas en función de su posición dentro del bloque, en función de la radiación que recibían en invierno, en función de la captación que tenían, y a partir de ahí entender que no todas las fachadas, como ya es obvio que sabíamos, necesitan las mismas medidas de diseño, pero es que no todas las viviendas dentro de una misma fachada las necesitan. Y no todas, también a nivel comercial, no todas las viviendas por tener los mismos acabados y la misma distribución deberían tener el mismo valor. Porque si nosotros somos capaces de explicar, y en este caso lo hacíamos, que había viviendas premium, había viviendas normales y había viviendas de baja calidad energética, porque era, digamos, la propia normativa urbanística te llevaba a tener que encajar viviendas en zonas que prácticamente no recibían radiación solar, en zonas que no tenían esas calidades para poder desarrollar un proyecto en condiciones. Y de este estudio, nuestro edificio llega hasta aquí, como podéis ver, el resto era en la otra U que completaba la manzana. A partir de ahí se hizo un diseño, estamos viendo aquí unas fachadas noreste-noroeste en las que se buscó esa gran protección, aislamiento térmico, con el hueco muy medido, con el hueco también acompañado de unas persianas térmicas, con una solución de conservación de energía muy grande, ¿no? Frente, bueno, estos conceptos que os comentaba que siempre intentamos introducir en las viviendas, pero frente a otras viviendas en otras orientaciones que tenían esta maravilla, ¿no? El poder tener salones bien soleados, que pudiesen tener la posibilidad de generar estas galerías solares de captación, que nos permiten generar un primer elemento de aislamiento térmico, de colchón térmico para las situaciones de calor extremo, que nos permiten generar unos elementos de caldera solar para las situaciones de invierno con radiación solar, que nos permiten en climas, siempre decimos lo del clima benévolo de Madrid, que cada vez es menos benévolo y cada vez hay épocas menos de entretiempo que nos permiten abrir
el interior de nuestra vivienda a estos espacios exteriores, pero sí también esa búsqueda del dentro fuera de la vivienda, y con esa piel interior que vemos aquí en SATE, bien aislada, bien conectada a las carpinterías de altas prestaciones, y ese otro elemento exterior de esa galería que incluso favorece el comportamiento y mejora, optimiza el comportamiento de esa piel interior, ¿no? Y visto desde fuera, pues bueno, un poco en las fachadas sur muy radiadas, sin elementos de sombreamiento, ni de sombras ni autoarrojadas, ni arrojadas por el entorno, pues estos elementos de galería y esa duplicidad de la fachada, ¿no? En este caso, como os decía antes, en una envolvente continua de SATE. Todo el edificio es un gran SATE, lo que pasa que a las fachadas sur, suroeste, sureste se le adosa estos elementos de galería climática que a su vez aumentan el rendimiento de la propia fachada interior de SATE, ¿no? Bueno, más fotos. No sé cómo voy de tiempo, pero voy a terminar rápido. Vale, y ya algo también un poco saltando a la rehabilitación y saltando a lo no residencial. Estos son dos proyectos, digamos, uno terminado hace muy poco, que es el Hotel Madrid Edition en la antigua sede de Bankia en la Plaza de las Descalzas, un edificio de oficinas de los años 70 que llevaba unos cuantos años en abandono y que se ha puesto en valor y ha puesto en valor un entorno, y un edificio en el que ahora mismo estamos en obras, ¿vale? Que lo tenemos aquí en Castellana, que es Castellana 19, una rehabilitación de oficinas para el Consorcio de Compensación de Seguros, que va a ser, si no se nos adelanta nadie, porque esto casi se sabe, las primeras oficinas también Passive House de Madrid, ¿vale? ¿Qué es Castellana 19? Pues Castellana 19 es uno de los pocos edificios de esa arquitectura palaciega que quedan en Castellana, también muy referente por estar pegado a la Fiscalía General del Estado, con esa gran medianera que enfrenta al patio de la Fiscalía, pero un edificio que a día de hoy tiene únicamente dos protecciones patrimoniales, una que es la primera crujía, la crujía castellana, donde están los torreones, que es original del edificio, y la fachada, la galería de la fachada posterior, vamos, que en los 3 volúmenes que veis, bueno, volúmenes, el volumen principal, el patio y un volumen trasero que se construyó en los años 90, lo único protegido es la crujía principal y la galería al patio. Entonces, en este caso, esta es en la planta de la rehabilitación, como os decía, el cuerpo principal con los torreones y la fachada castellana que se tiene que rehabilitar, y ahora os explicaré cómo se va a intervenir, la galería y el edificio trasero en el patio. Y visto en sección, pues un poco lo mismo. La crujía principal, el cuerpo central en el que hemos tenido más margen para introducir patio de iluminación, de ventilación, para mejorar las condiciones interiores del edificio, fachada en galería al patio y el edificio ampliación que se construyó en el patio. Y aquí, ¿qué hemos hecho? Un poco en el mismo concepto de la conservación de la energía interna, el tema era bastante claro. El edificio trasero no protegido, una fachada exterior de SATE combinada con la cubierta y con la medianera y el suelo sobre el parking para generar la envolvente continua. La fachada de la galería a patio solo estaba protegida la balconada, entonces también se traduce en un plano de fachada trasero en SATE que respeta los huecos existentes, pero que genera esa envolvente, y en la fachada castellana, que no se podía trabajar sobre el exterior, que había que mantenerla, se hace una transición a generar ese aislamiento hacia la piel interior, hacia la cara interior de la fachada, para generar envolvente continua también en todo el edificio. Un poco lo que os decía, ¿no? Este es el patio interior en el que se va a rehabilitar
todas esas cerrajerías, toda esa imagen de galería, pero todo ese fondo es el que se va a suplementar con una fachada en SATE para generar la envolvente continua. También estudiando, por supuesto, que todas estas balconadas tienen un encuentro horizontal, entonces el aislamiento de esos vuelos en horizontal hasta alcanzar la fachada de SATE, pues un poco todo ese discurso. Y el cuerpo trasero, que os decía, fruto de la ampliación, pues es un elemento que aquí ya sí que se ha tenido mucho más margen para jugar en el despiece de huecos, generar unos huecos de iluminación correcta para el nuevo uso de oficinas que va a haber y generar esa envolvente térmica completa que lo va a completar, ¿no? Y luego el otro elemento, aquí tenemos una imagen no muy agraciada, pero bueno, es la única que teníamos y os la quería enseñar, que es también un poco con esa continuidad de la envolvente trabajar la medianera, porque digamos, es una medianera un poco peculiar, que ya tenía una serie de huecos que nos han dejado trabajarlos para generar encima una medianera orientada a sur. Digamos, nos han permitido agrandar un poco ese elemento de hueco para uniformizarlo y para generar también un poco ese discurso de la galería. Es un elemento que va a generar una pequeña caldera solar que está conectada con los equipos de climatización para que los equipos trabajen en invierno a menor demanda con el aire precalentado en este espacio, ¿no? Y también trabajarlo a nivel estético, un poco. Vamos, es un elemento con mucha presencia desde Castellana, con mucha presencia desde el Jardín de la Fiscalía y que, como veíamos antes, a través de un SATE, pero sí nos va a permitir hacer un diseño que replique un poco el despiece de piedra de la fachada original, que por lo menos tenga una intención de diseño en esta ubicación, ¿no? Y ya, súper rápido, Madrid Edition, que para nosotros es importante este proyecto, sobre todo porque creemos que es uno de los entornos más interesantes del centro de Madrid. Está enfrente del Monasterio de las Descalzas. El Monasterio de las Descalzas, para los que no lo sepáis, bueno, ahora siempre decían la segunda colección de arte de Madrid clásico. Bueno, ahora que han abierto colecciones reales, igual ya son la tercera, ¿no? Pero aún así, digamos, tienen una colección de arte alucinante y estaban ubicados en un entorno un poco abandonado, la verdad. Digamos, estaban enfrentados a un edificio que ha estado sin uso prácticamente 10 años, que generó que toda la plaza estuviese bastante degradada. Entonces, es un proyecto que ha colaborado mucho a la reconstrucción de un espacio público y de un espacio urbano en la ciudad. Y a nivel de lo que nos interesa, pues un poco aquí también a nivel sostenibilidad la apuesta fue, tenemos un edificio interesante en su composición, tenemos un edificio bien construido en su fachada exterior, con un edificio de una época muy concreta, de unos años 70, en las que esta tipología de edificación racional se repite en varios sitios de Madrid. Lo hay en la calle Serrano, lo hay aquí también por Castellana. Es una tipología en la que el planteamiento fue trabajar en el hueco, única y exclusivamente, mejorar las condiciones térmicas del hueco. Pero para realmente poder encajar un programa hotelero, tuvimos que trabajar en cómo generar más iluminación y ventilación dentro del propio edificio. Y esto se generó ampliando el patio de manzana interior del que disponíamos, generando una nueva fachada y generando un pequeño patio interior. Y estos dos elementos son los que están resueltos con SATE. La fachada interior, que es continuidad de ese volumen superior que veíamos, que también se diseñó de nuevas y respetando un poco el lenguaje de las nuevas ventanas del cuerpo bajo, es un poco lo que os decía antes, es una piel interior de SATE a la que, para mejorar las condiciones de estas habitaciones que daban a patio, se les vuelan unas terrazas y se le vuela una galería exterior en la que aparecen elementos de sombreamiento y de privacidad. Y luego un pequeño patio que genera, pues eso, una posibilidad de iluminar y ventilar habitaciones en ese entorno. Y aquí es, vamos, una foto muy esquemática de esa fachada trasera y de ese patio. Esta, como veis, tiene este lenguaje de celosía al que la piel interior es un SATE y los laterales de todo el patio también son un SATE.
y luego este patio pequeño, que ya es un patio de nueva construcción en el que ya se piensa correctamente toda la continuidad del envolvente para poder resolverla con el sistema continuo, ¿no? Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias otra vez. No te vayas, toma asiento, porque sí, ahora vamos a pasar a la parte de diálogo. Vamos a debatir un poco con Gorka, que se queda aquí conmigo, con José Almagro, presidente de la sección de SATE dentro de ANFAPA, Laureano Matas, secretario general del Consejo, y Elvira, que es la coordinadora Elvira López, la coordinadora de la red de oficinas de rehabilitación, de apoyo a la rehabilitación, creada por el Consejo Superior de Arquitectos, pues para apoyar a la rehabilitación desde toda la red de colegios de arquitectos de España. Me vais a permitir que empiece este debate, porque han salido muchos temas, yo creo, muy, muy interesantes. Yo creo que ha sido esclarecedor y espero que así lo haya sido también para los que nos siguen, con una anécdota personal. Este verano fui miembro de un jurado de los premios Edifica, donde estaba también César Ruiz Larrea, y precisamente, veréis que viene a colación, precisamente una de las cuestiones que valoramos de todas las candidaturas que llegaron a ser finalistas para otorgar los premios al final, había algunos ejemplos estupendos, pero en varios de ellos las fachadas tenían el mismo tratamiento en todas sus orientaciones y suplían simplemente la reducción de la demanda, se producía simplemente con sistemas que suplían pues ese tratamiento uniforme de las fachadas. ¿Por qué digo esto? Por lo que ha dicho también la presidenta al comenzar esta sesión, por lo que se ha repetido por Robert y por lo que ha acentuado también Gorka, ¿no? La importancia que tenemos como arquitectos de respetar la identidad, ese papel del profesional, ¿no? que tiene que ir más allá de una solución estandarizada y que tenemos que respetar tanto la identidad como el lugar, ¿no? La importancia del lugar, la importancia de ese entorno en donde hacemos nuestras obras y donde tenemos que cuidar pues, de los ciudadanos que son nuestros clientes. Y por ahí voy a ir la primera pregunta al secretario, porque estamos con esta avalancha, digamos, de fondos NECS que nos abocan a regenerar todo este parque edificado pues antiguo, obsoleto en términos de eficiencia energética, etcétera. ¿Qué instrumentos crees que tenemos a nuestra disposición también para comunicarle a la ciudadanía la importancia de solicitar las ayudas a las comunidades para que se movilicen los arquitectos, el libro del edificio, qué marco normativo? Es una pregunta muy amplia, pero realmente creo que los arquitectos estamos ante una oportunidad de reposicionarnos y de recuperar cierto diálogo, ¿no? con la sociedad a través de esto. Entonces, tú, desde el área técnica, ¿no? sobre todo del Consejo, ¿qué acciones está haciendo el Consejo, entre ellas pues, el libro del edificio, como ayuda? Bueno, reposicionarnos como integradores de soluciones, ¿no? Nos gusta decir un poco como directores de orquesta, donde muchos profesionales, cada uno en su competencia y en su disciplina, hay que intentar coordinar como ese director de orquesta para que al final no se vaya ninguna nota o ningún silencio, ¿no? Yo, mientras veníamos escuchando todas las participaciones y con esa idea de intentar seguir aprendiendo, venía recordando precisamente lo que Ángela acaba de anunciarnos, la figura del libro de edificio existente, ¿no? Que ha pasado desapercibida en los fondos 853 cuando es uno de los instrumentos fundamentales para conocer en cada inmueble, en cada edificio, qué se necesita y qué se puede hacer por él. Nos explica no solamente qué tiene, sino además los recorridos y las etapas que puede ir afrontando. Y esas etapas atenderlas no solamente en cuanto a soluciones técnicas, sino además con un cronograma en el que la comunidad de propietarios, si pensamos en el ejemplo habitual de residencia comunitaria, puede ir decidiendo cómo ir afrontando
y apoyándose en las distintas ayudas. Entonces, yo diría que como primera solución, aunque la propia pregunta lo tenía implícito, deberíamos hacer un estudio a través del libro del edificio existente, que en ese desarrollo que tiene en las comunidades autónomas y en las agencias de energía autonómicas está financiado. Por tanto, qué bueno saber con un costo financiado entre todos dónde estamos y hasta dónde podemos llegar desde el libro del edificio, conociendo el potencial de mejora que tiene cada inmueble. Claro, eso es fundamental. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo también por comunicarles a los compañeros y que también que los promotores y los constructores, yo creo que esta jornada era interesante también, por eso la planteo no solo el Consejo, sino de la mano del Observatorio, que los promotores y constructores también sean conscientes de este tipo de soluciones, no solo nosotros como técnicos, sino ellos, porque muchas veces tenemos algunas veces los técnicos, ¿no?, limitaciones a la hora de ofrecer este tipo de soluciones precisamente por el coste, por ejemplo, que pueden suponer. Entonces, aquí ya le voy a preguntar a José Almagro. Más o menos, ¿tenéis en mente alguna, o podéis contarnos alguna horquilla de coste, de sobrecoste que sea desde una fachada, de una solución sencilla a una solución mucho más compleja o con aplacados a cara vista, etcétera? O sea, más o menos, ¿de qué porcentaje estamos hablando de incremento de coste de un SATE a otro? Esta es una pregunta trampa. Cuánto cuestan las cosas depende mucho, claro, de dónde, cómo y, claro, y cuándo. Si consideramos un SATE convencional que tenga un revestimiento continuo de un revoco, cuando tú planteas un SATE más ornamental, con un revestimiento aplacado, con algo, realmente estás suprimiendo una capa última de revestimiento continuo por 2 o 3 capas un poco más complejas. Se puede hacer una valoración más o menos lógica y sencilla, que es estás eliminando una partida sencilla y estás incorporando un poco más elaborado. Más o menos, si tienes en cuenta lo que cuesta la cerámica, la piedra, el ornamento que vas a incorporar encima y la mano de obra de eso, simplemente colocándolo sobre un muro de ladrillo caravista tradicional, debería de servirte para lo que quieres instalar. Si lo que estás hablando es de un elemento que tiene un coste comparado con un revoco de un 20, un 30, un 50%, esa es la diferencia. Pero no hay que pensar que el SATE en sí todo se encarece. Es verdad que un SATE con un revestimiento que no es continuo, sino que es un revestimiento cerámico, pétreo, vitrio, de lo que sea, la configuración en su construcción no es exactamente la misma, pero la diferencia no está mucho en los costes de los materiales, sino en la instalación, el modo en que se coloca. Es decir, es una indicación al instalador de lo ibas a hacer así, es el mismo producto, pero hazlo así. Por tanto, al final, si tú puedes valorar cuánto te cuesta el elemento que originalmente no ibas a colocar y que quieres colocar por ornamental que tiene, ahí tendrías la diferencia. No es un salto enorme y no tienes que considerar un incremento en el resto del paquete. Bueno, no solo por ornamentación, sino que muchas veces nos encontramos, Elvira, que a lo mejor se han solicitado actuaciones de rehabilitación y se han venido abajo pues porque a lo mejor nuestros propios compañeros pues han dado una solución de un SATE X que no correspondía a lo mejor con el entorno y entonces igual por desconocimiento y en realidad estas soluciones sí podrían haber sido aprobadas, ¿no? Porque nos hemos encontrado esos casos, ¿no? Bueno, existe también una protección patrimonial, claro, que los arquitectos y arquitectas debemos conocer y también un criterio estético, ¿no? Una calidad arquitectónica como criterio estético. Desde las oficinas nos transmiten que esta es una de las principales dudas y miedos en torno al SATE, que yo creo que hemos podido ver pues la adaptabilidad que tiene, pero existe esa creencia de que va a homogeneizar nuestras ciudades, va a eliminar la identidad, vamos a perder estos acabados, ¿no?, de ladrillo caravista, cómo se interviene. Entonces, bueno, ahí desde luego hay que contar con un técnico cualificado, un arquitecto, una arquitecta que sea capaz de responder con un criterio energético, por supuesto, económico y estético también. Lo que acaba de explicar es cierto. Hace poquito nos ha llegado a ANFAP una consulta muy relacionada con esto. La consulta venía por un técnico como que tenía rechazado un proyecto de SATE
que iba a cambiar la solución constructiva porque los técnicos municipales no se lo permitían porque desvirtuaba la identidad del edificio. No tanto igual del edificio en sí, pero sí de la manzana. Imaginemos esta calle y tiene 5 edificios de ladrillo carvista y aplacado de piedra debajo. ¿Qué ocurre? Que la negativa estaba mal explicada. El problema no era el sistema constructivo, el problema era que no había utilizado el sistema constructivo con los adecuados que te permitían mantener la identidad del edificio. Entonces, en ese cambiaba y además se encontraba con problemas que cambiaba a otro sistema constructivo, imaginemos fachada ventilada, con una piedra o con una cerámica con un tamaño concreto, que es que tampoco mantenía. Entonces, el hombre que se veía como enconado, decir, no, si es que no es un problema del sistema constructivo. Y desconocía que podría perfectamente reproducir un edificio de ladrillo caravista para no alterar todo el entorno que había en el barrio, que era lo que el técnico municipal le estaba diciendo. Claro. Por eso la importancia de esta jornada, que cuando lo vimos era precisamente esto. Vosotros, Gorka, ni en el Hotel Madrid Edition ni en Castellana habéis tenido estos problemas porque lo habéis sabido integrar bien, pero me ha llamado la atención en el edificio de Castellana, has hablado que no os dejaban intervenir en la fachada precisamente, quizás porque está, bueno, seguro porque está protegida, pero si hubiera podido, según habéis contado vosotros también, reproducir esa fachada en SATE, ¿no? Entonces, sí, pero patrimonialmente no es lo mismo. Claro. Tú puedes reproducir la puerta de Alcalá en cartón yeso, pero no es la puerta de Alcalá. ¿No? Y además nos ha llegado, claro, y además nos ha llegado alguna consulta incluso de ese espacio que le come, digamos, a la acera, ¿no? El SATE. Porque, Elvira, más o menos de cuántos grosores estamos hablando para que realmente cumplamos con los requisitos, digamos, ¿no? Para acceder a los fondos. Como siempre, es difícil establecer una solución única, pero hay que lanzarse a poder dar algún número. Contamos con estudios, en concreto uno elaborado por Cristina Cabello y Ana Pellicera, en el que hicieron sobre un edificio de 10 viviendas en Zaragoza el estudio con diferentes soluciones constructivas, ¿no? Diferentes grosores de aislamiento, aplicados en fachada, en bajo cubierta, hasta dónde podíamos llegar. En ese caso específico, con un grosor de aislamiento de 12 centímetros, tanto en fachada como en bajo cubierta, y de 10 centímetros en lo que es la fosa bajo rasante, se conseguía alcanzar los mínimos para poderse presentar a las ayudas de rehabilitación. Yo creo que lo que tú querías decir, ¿cuánto nos permitiría el ayuntamiento excedernos de la alineación oficial con la solución que la demos de SATE? Pues perdona, porque no, bueno, era un mix de las dos cosas, pero esa también empezaba por ahí. Claro, pero es verdad que esa también sería una pregunta pertinente, porque si no estaríamos promoviendo un tipo de actuaciones que luego la propia normativa municipal igual nos pondría problemas, entonces sería... Pero ya hay planes parciales y planes especiales que recogen un aumento del espesor de la envolvente que no computa y se puede utilizar para esto. Pero sin plan parecía decir una actuación en una zona residencial. Esto está muy bien porque además así abrimos un debate abierto con todos los asistentes. Entiendo, yo he hecho intervenciones antes y nunca me he pasado de los 10 centímetros y no he tenido problemas. Pero en situaciones más críticas que hubiera que ir a más... Yo creo que la política oficial está en pro de, digamos, que por meter 2 centímetros más de aislamiento no creo que ningún técnico municipal a día de hoy te ponga un problema. Pues a mí me ha puesto problema por meter un SATE en una medianería descubierta. Pero es que ahí ya una medianería estás hablando de propiedad, puedes estar saltando a una propiedad vecina. Ya, existen seguramente muchísimas situaciones. No existe un límite en el espesor, sino que creo que es del año 2013 existió una ley de las 3 Rs, que sí que está modificada, pero no recuerdo cuál. En esa ley era donde una propiedad tenía la posibilidad de, argumentando la reducción de la demanda, tú tienes derecho a aislar tu edificio cuando tiene unas deficiencias. Si necesitas 6 o 16 centímetros es lo que necesita el edificio. Y tienes el derecho a invadir incluso una medianera sobre el vuelo del colindante. ¿Qué le pasa al vuelo del colindante? Pues seguramente sea una parcela con edificabilidad agotada, por tanto el vuelo no lo puede utilizar, pero si por algún motivo algún día esa parcela cambiara y tuviera opción,
lo que se dicta es un documento en el que quien ha hecho la obra de la medianera tiene que retirar eso para que puedan elevarse, nada más. Esto, de buenas maneras, se tramita muy educadamente y si no en el juzgado se resuelve perfectamente, ¿eh? O sea, no hay ningún problema con esa ley que existe. Yo quería también incidir en que habéis hecho mención a la evaluación técnica europea. Me llama la atención que tengamos que ser los técnicos los que tengamos que recurrir oye, vamos a hacer... Es que esto debería ser obligatorio, es decir, ¿cómo puede ser que nos tengamos que rehabilitar nuestros entornos, reducir una demanda y no esté recogido, ¿no?, que los materiales tengan que tener una serie de emisiones, que tengan que estar certificados? No es obligatorio, ¿no, Elvira, entonces? No, no es obligatorio. Aquí, además, es una pregunta que nos transmiten también desde oficinas. La posibilidad, no sé, casi voy a tomar yo la palabra, claro, para preguntar, de incorporación de materiales naturales, bueno, certificaciones ambientales sí que habéis hablado. ¿Cómo avanza el SATE en esa dirección de circularidad y de...? Vale, espera, sí, no, además estamos contadas. Dentro del concepto de un ETE, un ETE es una solución de un instituto independiente, en España hay 3 validados, garantista de la prestación técnica, no garantista del producto que se está instalando, eso es la marca. Porque muchas veces la gente, Torroja me ha dicho, Torroja no te garantiza nada, te ha garantizado la prestación técnica que está ensayada, por cierto, con estos 12, 15, 6, 26 productos, ¿vale? Por tanto, los ETE también hay que leer, no tanto es la letra pequeña, es la gruesa, para ver qué está ensayado. La diferencia de un ETE con otros documentos, DITE, DAO u otro, es que los ETE te aseguran que están basados en una norma europea contra la que certificas y otro tipo de ensayos son privados. Igualmente válidos. Tú vas a un laboratorio y ensayan lo que tú quieres ensayar. El ensayo es válido. Lo que no tiene es una norma europea contra la cual todos los institutos europeos ensayan. ¿Qué te está garantizando? Lo que está ensayado, no lo que tú crees que está ensayado. De ahí que ANFAPA siempre promulgue utilizar sistemas SATE con GETE, porque como mínimo la prestación técnica de lo que estás instalando, que está ensayado exactamente igual, la tienes garantizada. Desde un punto de vista de prestación técnica, el arquitecto es el que valida el proyecto y la marca es la que valida el producto. ¿Se pueden incorporar materiales? Por supuesto. Se pueden incorporar productos naturales. Hay un enorme desconocimiento de los aislamientos que se pueden utilizar en un SATE. No es uno, no son 1000, en torno a 6, 8 distintos. Y tú puedes incorporar también un montón de aditivos a lo que le quieres pedir: la circularidad, la huella de carbono de los productos, el revestimiento de pedreo que estás instalando. Hay un montón. Todo eso que estás diciendo no es solo responsabilidad del fabricante, claro, es mucha responsabilidad del prescriptor. Claro, en este caso, de nosotros. En el edificio que habéis visto de Adelfas, de Acciona, hace 5 años sudamos sangre para conseguir que todos los productos instalados tuviesen SUDAP, la declaración ambiental. El SATE la tiene, por supuesto, el SATE que está instalado, y el conseguir que las pinturas las tuviesen, que las maderas lo tuviesen, nos costó la vida. Sí. Hoy no te cuesta nada hacer un edificio como ese. Vamos, que el mercado se está moviendo. Es hasta reputacionalmente bueno para el promotor decir que lo ha hecho así, ¿no?, y que lo ha impulsado. Bueno, te diré, hay una parte comercial de cara al promotor y hay una parte de conciencia personal del que lo está prescribiendo. Pero lo que os quería decir con esto más que no es nada hacia nosotros, sino que el mercado está evolucionando rapidísimo en esta dirección. Entonces, si los profesionales quieren utilizar materiales que tengan declaraciones ambientales de producto, los hay. Los hay para hacer un SATE, los hay para hacer una ventilada, los hay para hacer lo que queramos. Lo que pasa que, como os decía antes, creo que tenemos la poca suerte de trabajar en un mercado, sobre todo de rehabilitación, con muy pocos medios, con comunidades con pocos recursos, en las que al final el euro metro cuadrado es la clave que lo mueve todo y el que hace factible o no factible una operación. Entonces, claro, pues comprarte un vehículo eléctrico
a coste del peor gasolina del mercado es complicado. Claro. Pues con los productos de construcción es lo mismo. Bueno, y habéis mencionado, claro, existe aquí un tema también, no solo la certificación del producto, sino también la certificación de la puesta en claro, del sistema. Es decir, aquí está certificado de alguna manera también los profesionales o los instaladores, no existe ningún tipo de formación específica. Es que eso es una demanda, yo creo, también muy clara, ¿no? Perdonad, porque esto se trata de que intervengáis cuando consideréis. Pero es que eso es nuestro seguro de vida. Claro. Nosotros somos responsables de lo que dejamos ahí 10 años, que es un tiempo muy largo, cada vez con más abogados de por medio, y colocar un sistema que no esté certificado y que no tenga su DITE o SUETE o la sigla que sea, para nosotros es ponernos media demanda ya en el minuto cero. Sí, pero hay un problema. Hay un problema de mano de obra cualificada. Sí. Bien, hay un problema de mano de obra cualificada, no existe, pero bueno, no existen, hay poca para la demanda, no hay tanta como quisiéramos. La que hay cualificada, evidentemente, tiene trabajo suficiente. Esto pasa en este sector y pasa en algún otro también. La pregunta que antes hacías, por ejemplo, ANFAPA, todos los fabricantes tienen medianamente su librillo de cómo se tiene que instalar mi sistema. ANFAPA hace ya un par de años le dedicó 1 año y medio a hacer una guía de instalación de SATE con la que todos los asociados de ANFAPA estamos de acuerdo. Una ley de mínimos. Luego cada uno tiene sus coletillas, sus puntos y sus apéndices más comerciales o por otro motivo más técnicos. Con esa guía, ANFAPA está promulgando que se haga divulgación, que todo el mundo la conozca, que la siga en su instalación, pero yo no puedo obligar a nadie. ¿Quién obliga? La dirección facultativa. Cursos de formación. Es muy habitual. Curso de formación. Estos 12 operarios la han hecho. Muy bien, vas a la obra. Sin ninguno. Estos 12 están en otro sitio. Entonces, no, pero este le enseñó al otro. No es del todo, es el procedimiento. Pero como ANFAPA o como fabricante del sistema SATE que se ha decidido instalar, está cortado el límite hasta donde puedes llegar. Pero existen los métodos y existen las formaciones adecuadas. Y hablando de guías, no solo la instalación, sobre el mantenimiento, que es también, otro tema que también preocupa. ¿Qué mantenimiento requiere y cuánto informáis? Entiendo que... por ejemplo, una fachada SATE no hay que considerarla como alguien especialito y distinto, solo valora el revestimiento que tiene para su mantenimiento. ¿Es pétreo? La que le darías a ese edificio. ¿La diría que ha visto? La que le darías. No lo consideres distinto para el mantenimiento. Lo que sí tienes que considerar distinto es las modificaciones que tú quieras hacer una vez que has entregado el edificio y a alguien se le ocurre poner un toldo, poner un aplique o cambiar algo. Ahí sí. Y ahí hay unas guías para qué quieres instalar, cuánto pesa, se mueve, no se mueve, tiene conexión eléctrica, no, qué hay debajo, para no cargarte el trabajo previo, pero se puede hacer mucho mejor si está previsto en origen, sobre todo porque es mucho más económico que cualquier solución que quieras hacer después. También había alguna duda, ¿verdad, Elvira?, sobre patologías. Sí, nos preguntaban, claro, tú cuando un edificio no tiene SATE, reconoces, por ejemplo, a la hora de pasar una ITE, de manera muy evidente las patologías que pueden tener, porque se visibilizan elementos constructivos. ¿Cómo se hace esa revisión? ¿Cómo garantizamos el paso de una ITE si no podemos ver determinados elementos constructivos? Es que lo estás viendo. Yo creo que el error está en pensar que estás viendo la fachada. Vamos a ver, tú tienes un SATE sobre un muro y ahora ese edificio de ahí, que no, pero si tuviera unas grietas, porque tiene unas armaduras que han oxidado y han expandido el muro exterior. Tienes que actuar sobre ellas. Pero si tú tienes un SATE encima, lo primero, me parece muy raro que vaya a haber esa patología porque no deberías tener agua, salvo que tengas fisuras en el SATE, y no tienes el oxígeno para hacer la corrosión, pero si existieran, está debajo. Es decir, tú ya estás viendo la fachada. Me parece que el error está en ir a un edificio y decir, pero tiene SATE, ¿y debajo qué ocurre? Pues no lo sé, porque la fachada es esta. Es decir, no, si quieres ver por dentro para verlo, y además va a ser muy raro que esa patología existe. Esto en España, entiendo la pregunta, pero es bastante fácil resolverla a alguien que haga viajes, están los vuelos además a un precio muy razonable, a países donde tienen el SATE colocado en los años 70, 60 y lo están rehabilitando. Entonces, les preguntas a qué miran
y no miran eso, porque realmente debajo del muro no tiene ese problema. Tú no has tenido expuesto el muro, tú has tenido expuesto otra cosa delante. ¿Qué te ocurre? Que el SATE se ha deteriorado, ha ocurrido alguna patología. Hombre, si se ha movido un pilar, se mueve también todo, ¿eh? Pero el error para mí está en pensar que voy a hacer una IT y no darte cuenta que tú ya estás viendo la fachada, no tienes que mirar lo que hay debajo. Solo por apuntalar lo que estás diciendo, si pensamos en el desarrollo normativo de las ITES en los distintos municipios, se refieren a edificaciones con una edad importante, sí, donde la incorporación del SATE en un inicio no estaba. Es ahora donde estamos incorporando en la rehabilitación y será a futuro donde tendremos que repasar las reglas normales para anunciar defectos en una edificación, estudiando sus patologías. Por lo tanto, a lo mejor esa pregunta se está adelantando a un futuro, sí, no ahora. Se adelanta un futuro, pero que realmente... cerca también, ¿no? Ya el futuro en otros países ya lo estamos... Ya lo tienes, claro. Y de hecho, entonces, tú, cuando llegas a esa posición vas a encontrar países y los asociados de ANFAPA hay una solución constructiva más elaborada y otra más sencilla. Más sencilla, quitas el SATE y pones otro. Más elaborada, SATE sobre SATE, ya existe. Hay edificios, hay sistemas, lo puedes hacer. Yo creo que también es un poco... El SATE ahora mismo está un poco... la imagen del SATE está un poco cautiva de todos esos edificios que hemos visto de morteros continuos en los que básicamente el problema era que los detalles constructivos no estaban bien resueltos. Manchas, goterones, alféizars de ventana que manchaban toda la fachada, remates superiores mal ejecutados. Entonces, la gente sí creo que tiene una imagen un poco de esos edificios de revestimiento continuo manchados. Pero que no están manchados por una mala calidad del material, están manchados por una mala resolución de los detalles constructivos, que creo que en eso que hablabais antes de vuestras guías cada vez están más claramente explicados, mejor definidos, cómo tienes que hacer los encuentros de las soluciones con ventanas, cómo tienes que hacer los encuentros con el arranque del edificio y demás, que en esa buena práctica en la instalación del material, siendo un material continuo y poco deteriorable, creo que no debería generarnos una preocupación de su longevidad. No. Esas guías además las tenemos, ¿verdad? Las hemos compartido y están a disposición de todo el mundo a través de la web también del observatorio. Bueno, que además desde el Consejo también hemos elaborado muchas guías y estamos insistiendo mucho en la formación, ¿verdad, Laureano? Cuéntanos un poco también qué tipo de acciones estamos haciendo para que la gente también sepa un poco la labor un poco del Consejo, que a veces no todo el mundo la tiene claro, porque lo que tiene más cercano son pues, sus colegios. Al final el Consejo está formado por colegios, pero el Consejo como representante, digamos, a nivel nacional sí está intentando liderar esa formación, ¿no? Y esa defensa también de la calidad de la arquitectura, ¿no? A través también tenemos ahora la ley de arquitectura, de calidad de la arquitectura y el marco también favorable de la New European Bauhaus, y deberíamos alinear un poco los fondos con estos tres escenarios, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya se ha convertido en un camino que se ha quedado dentro del Consejo, el de recuperar la formación. Y empezamos en el año 19, cuando se editó la guía con el IDAE de rehabilitación energética acompañando a aquellos fondos que eran los fondos PRE. Entonces editamos la primera guía. Nos gusta decir desde el Consejo que editar una guía hecha por arquitectos en el mundo de los ingenieros ya es un mérito, ¿no? Pero bueno, nos sirvió también para hacer una reflexión, porque cuando ves las cosas solamente desde el mundo de la arquitectura, empiezas a entender alguna cuestión cuando los demás te empiezan a contar cómo lo ven ellos y por qué se aplican algunas cuestiones, ¿no? Pero desde aquel momento empezamos a hacer esa reflexión que se ha ido calando y que muy bien decía Robert al principio, y que todos las hemos hecho propias, y no sé quién empezó, pero al final todos la hemos asumido, y aquí lo de menos es la paternidad, sino que realmente se aplique, ¿no? Y es empezar por lo pasivo, es decir, por la envolvente, acabar mejorando los sistemas después de reducir esa demanda y luego estudiar si es necesario incorporar energías renovables a lo poco que nos quedará ya de energía que atender, ¿no? Y eso ha ido calando a través de una formación a nuestros compañeros, a las distintas guías que hemos ido editando, que se hicieron 3 guías de rehabilitación energética con el Ministerio, y luego en poner en valor jornadas como esta, ¿no? Yo creo que además esta jornada, que ahora es una jornada que permitidme que la califique de informativa, debería ir acompañada con una jornada ya formativa, en la que nos metamos en harina y conozcamos bien todo el fondo y la tecnología que acompaña a los sistemas, ¿no? SATE.
Pues nada, nos cogen el guante, ¿no? No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Sí, bueno, yo más que una pregunta es si el Consejo tiene alguna capacidad de intervención o de influencia para que a la hora de solicitar las ayudas de los Next Generation, pues realmente eso se lleve a término. Porque una cosa es que se promulgue y otra cosa es que los técnicos de la Comunidad de Madrid que supervisan los expedientes, y te digo que el periodo en el que estamos ahora termina el 30 de septiembre, yo tengo presentados 6 expedientes, algunos de ellos empezados a finales de marzo, todavía estoy esperando que se apruebe ninguno. Entonces yo digo, bueno, ¿hay dinero? ¿No lo hay? Nos están tomando el pelo y desde la actuación del arquitecto individual, pues la fuerza que podemos hacer es poca, aunque el Colegio de Arquitectos monta una oficina muy interesante. Sí, son las oficinas de apoyo a la rehabilitación. A través de la cual he presentado los expedientes y me ha ayudado en el procedimiento, pero lo cierto es que bien duro. Bueno, el problema yo creo que, porque completamente de acuerdo en lo que dices, pero dinero sí que lo hay, porque lo que se está viendo es que la Administración para sus propios proyectos sí que está lanzando y lanzando y lanzando y lanzando y sacando proyectos uno detrás de otro. El problema es lo de siempre, el problema es los que vamos ahí a gestionarnos nuestras cosas frente al monstruo, ¿no? Pero dinero lo hay. Yo tengo uno. Yo te puedo asegurar que... Pero la verdad es que como desde el momento en que salió a nivel nacional estuvimos preparándonos con la comunidad, cuando lo aprobaron en mayo nosotros lo presentamos en junio. O sea que lo hemos presentado en junio del 22. Del 22. Lo han concedido en mayo del 23. Y nos han pagado el 50%. Por adelantado. Laureano. Yo diría antes de... Para responderte, aunque quizá probablemente Elvira, que tiene más el conocimiento de los territorios, te diría que el desarrollo no ha sido igual en todas las comunidades autónomas. Ha habido comunidades autónomas donde la acción ha sido mucho más rápida y otras que se han incorporado no hace tanto tiempo a esto, y eso ha dado lugar también a retrasos en la adjudicación, ¿no? Incluso algunas no han tenido ni siquiera medios porque estaban intentando adaptar, voy a decir el pecado y no el pecador, intentando adaptar las oficinas que habitualmente se dedicaban a los fondos PRE para incorporarlos a estos fondos 853 con unas inercias completamente distintas. Entonces, en la Comunidad de Madrid, sinceramente, desconozco cuál es el problema. En la Comunidad de Madrid, para que te hagas una idea, tienes que presentar 35 documentos para que te den una concesión. Algunos de ellos reiterativos y bastante dicen que vienen muchos de ellos obligados precisamente por la Comunidad Económica. Eso te iba a decir, por romper una lanza, cuando hemos coincidido también con los técnicos o con la directora general, en este caso de Vivienda y Rehabilitación, nos comentaba que parte del problema era la enorme burocracia y tramitación pues, que exigía Europa, ¿no? Y bueno, y también es un mal endémico pues, de este país, ¿no? Tener 17 normativas, 17 comunidades, 17 procedimientos distintos, ¿no? Pero bueno, hay que lidiar con eso. Yo creo que la profesión y el sector en general se encuentra ante un cambio de modelo, ¿no? Yo quisiera, porque del Consejo insistimos desde los primeros momentos de formación y en los 3 cursos, hay uno que es el último curso, que es el de gestor integral de la formación, o sea, de la rehabilitación, que se entregó el 15 de junio, quiero recordar, a todos los colegios para que se fueran formando nuestros compañeros. Insistíamos en que probablemente nuestra preparación técnica podía mejorar, pero donde había deficiencias es en el acompañamiento de las ayudas. Y ya teníamos esa experiencia previa de los fondos PRE, donde sabíamos que la exhaustividad en la documentación y la burocracia europea nos comía. Ya nos decía el IDAE en aquel momento que muchos proyectos fracasaban no porque técnicamente no dieran cumplimiento a las exigencias que marcaba el PRE, sino porque la burocracia se hacía imposible y no sabíamos acompañarlo. Yo invitaría a que nos formemos, que además es una formación gratuita para todos, en la parte de gestión,
donde hay mucho que aprender y mucho donde eliminar rutinas innecesarias. Hay documentación a favor de un ejercicio ágil de la documentación que se puede poner en valor. De hecho, Laureano, creo recordar que esa primera guía lo que hicimos fue hacerla de la mano del IDAE y poner especial énfasis en los errores, en lo que no se tenía que hacer, es decir, en cómo rellenar las cuestiones, porque efectivamente creo recordar que era un 70% de solicitudes denegadas por errores de forma, con lo cual es tremendo, ¿no? Había también una pregunta por aquí. Desde el punto de vista de constructor-promotor, está claro que el SATE es una solución última, pero globalizada, porque todo el mundo tendremos esa globalización. Pero desde el punto de vista arquitectónico, pienso que hay una pérdida de identidad estética. Estamos globalizando un tipo de construcción, pero no se va a perder la estética autóctona de cada zona. Pienso. Bueno, eso es lo que estamos intentando que no se pierda, precisamente. Yo vengo de un sector que es la piedra natural y me estoy encontrando con el problema de que hoy en día la tendencia al uso de fachadas ventiladas con piedras naturales pues, se está perdiendo en sustitución por el SATE, no por el precio, no por el precio. Pero hemos visto alguna ¿Por qué no solución, instala un ¿verdad? SATE con piedra natural? ¿Perdón? ¿Por qué no instala un SATE con piedra natural? Porque estamos integrados en la moda. Estamos en una moda minimalista. Ah, vale, pues por la moda, no porque el producto no se pueda instalar. Es por la moda, no porque el producto no lo permita. Yo creo que la tendencia del arquitecto de hoy en día es una tendencia a ese minimalismo, es lo que hoy en día se vende. Entonces, es para el otro lado. Aquí vamos pasando. Y práctica, y aparte es una solución óptima, porque un sistema SATE no te va a dar los problemas que tiene una fachada ventilada por muy bien que la impermeabilices. Aísles. Siempre puede ser una grapa o siempre puede un taco químico. Yo no me doy por aludido. Yo miraba a Gorka, pero no por... A ver, donde voy es si realmente vamos a una pérdida de identidad estética de las ciudades. No. Yo quisiera... Yo voy a sacar otro tema que esto de responder con otra pregunta, que es lo mejor. A mí, yo lo que creo, y ya esto va más hacia ANFAPA, que para mí la clave a día de hoy es que el SATE se tiene que repensar en sus acabados pensando precisamente en la industrialización, porque si no va a quedar reducido a la rehabilitación. De aquí al muy breve, por 1000 historias que hemos comentado, los edificios se van a empezar a fabricar. Cierto. Y, Sí. Estamos fabricando componentes y vamos a pasar a fabricar edificios. Y es... Nosotros subiremos de eso. Yo creo que uno de los grandes problemas de estos señores es que para la prefabricación, los revestimientos continuos, hay que darles una vuelta, que es muy probable que se queden fuera si no evolucionan. Yo creo que es al revés en ese caso. Sí que es verdad que para la rehabilitación se han comido el mercado y es muy difícil que nadie se lo quite. Lo que pasa que sí es verdad que, como nos han enseñado, están desarrollando un lenguaje formal con otro tipo de revestimientos completamente compatibles que creo que va a ir ganando terreno al monocapa tradicional. El SATE prefabricado, ya existen soluciones constructivas de SATE que van ensambladas dentro del módulo de steel frame, de madera, de lo que quieras, y va instalado dentro. Y creo que antes, cuando me preguntasteis por el precio del SATE, y voy a dar la misma respuesta, que es que el revestimiento continuo no es un empeño ni de ANFAPA ni de los fabricantes de SATE. Si es un revestimiento continuo, se va a llevar un cubo a la obra y un albañil con una talocha lo va a colocar, y si es un revestimiento pétreo, es un albañil con un adhesivo y un rejunteo. Y lo mismo que se puede hacer en la obra, se puede hacer en el prefabricado. No existe una diferencia. Plaqueta, ladrillo, caravista, vitrio, lo que se quiera colocar. O otra versión que hay, que es revestimiento continuo, pero con textura, enriquecido ya con un diseño, no simplemente liso y laso que quiera un grano 1, 2, 3 o 6. Pero en la prefabricación, que es cierta, porque ya existen consultas en ANFAPA a muchos asociados de cómo lo puedo hacer prefabricado,
es como si me planteas, tengo el proyecto hecho para un SATE con placa de 12 y poliestireno expandido. Lo quiero cambiar a este otro aislamiento de otro espesor. No hay que cargarse el proyecto entero. Es un concepto de que cambio 2 elementos. Quiero hacerlo, pero con un elemento prefabricado que lleve en un camión a la obra. Es exactamente igual. Quiero hacerlo, pero con piedra. Tú no te cargas el sistema constructivo ni tan siquiera el concepto del proyecto. Puede haber algún cambio, porque cuando tú incorporas un elemento pétreo de remate de última capa en un SATE, hay una condicionante importante que es el modo en el que el SATE está anclado. Cambia, pero cambia por un concepto de peso. ¿Y de dónde tiene el esfuerzo? No es lo mismo el peso de un revestimiento continuo de 3-4 milímetros de grosor que otro que ya tienes una capa. Pero solo es eso. Todo lo demás es exactamente igual. Y lo que sí ha trabajado todos los fabricantes de SATE que están en ANFAPA es en incorporar que técnicamente, ¿qué quieres instalar encima de acabado? Quiero instalar un vidrio opacificado en un color verde maravilloso y que quiero que esté pegado. ¿Se puede instalar? No es un condicionante, se puede instalar. Entonces, podrías llegar a hacer un SATE con un revestimiento en vidrio, se puede hacer. Entonces, lo que sí hemos hecho es tener la habilidad técnica para resolver el criterio estético que quiera. E intentamos, además, promoverla. Pero el límite presupuestario, o de gusto, o de estética, o de homogeneidad, no te lo puede, igual no te lo permite instalar. Sí, hay un par de, un par de preguntas. Rebobinando un par de minutos o tres, yo entiendo, ¿no?, que al final el SATE viene a ser un sistema constructivo, un sistema de revestimiento, de protección de la fachada, entenderme como otro cualquiera en el sentido de que lo tomas o lo dejas, lo utilizas o lo adoptas dentro de tu proyecto si las condiciones del proyecto digamos que lo exigen o que lo necesitan, o si no al final te vas a un sistema constructivo diferente, que no es que al final se está haciendo SATE continuamente, se está perdiendo la identidad. Entiendo que también es un poco el trabajo del proyectista el ver si eso se adecua al proyecto, si tiene cabida estéticamente o por otro tipo de cuestión. Bueno, en rehabilitación se está haciendo SATE porque es lo más fácil de incorporar a una fachada existente, por peso, por instalación, entonces por eso se ha comido el mercado y por economía, pero por ejemplo, en el edificio de Castellana, el SATE no tenía cabida, pues ya está, se ha adoptado. Ah, claro, sí. Y cualquiera de los proyectos que hemos enseñado los podíamos haber hecho enteros en SATE, pero bueno, no están hechos enteros en SATE. Claro. Sí, reflexionando sobre lo que se plantea, que además es este miedo de homogeneización de las ciudades, ¿no? Y parece que sea algo nuevo, quiero decir. Tenemos entornos en las ciudades en los que no distingues si estás en Segovia o en Murcia. Es que ya hemos caído, eso ya lo hemos vivido. ¿Qué tenemos que plantearnos diferente en esta nueva etapa de rehabilitación para no caer en el mismo error? Esta jornada es parte de esto, ¿no?, de esta reflexión. ¿Y quién tiene que liderar? La New Bauhaus ya nos plantea, ¿no?, que ahora estamos en un momento en el que la calidad arquitectónica tiene que estar por delante, precisamente porque la identidad se empieza a valorar, porque hemos visto que la hemos perdido. O sea, nos estamos llevando ahora las manos a la cabeza por algo que ya hemos sufrido. Entonces, vamos a ver cómo afrontamos esta nueva etapa y generamos este tipo de debates que nos permitan formarnos a quienes tenemos que liderar. Probablemente no solo, o no tiene que estar la economía en primer lugar, hay que combinar otros factores que antes, que ha habido unos años, que no se han combinado. Entonces, y luego no olvidemos que estamos hablando no solo de rehabilitación edificio a edificio, estamos también ante operaciones de regeneración de barrios enteros, donde esto tiene que haber cierta tutela, ¿no? Yo creo que el Consejo velará también, intentará velar también porque la formación y los arquitectos pues tengamos esa responsabilidad social, que es también la que la ley nos confiere, ¿no? Una disciplina al servicio de la sociedad, ¿no?, como un bien de interés general. Entonces, a ver, yo confío precisamente en que el conocimiento y la versatilidad de soluciones que tenemos ahora mismo
precisamente con los años ha ido mejorando y tenemos más herramientas, nos va a permitir atender a cada edificio con una solución, cada arquitecto con una propuesta. Y eso huirá, en cierto modo, de la homogenización que muchas veces hemos denunciado, quizá probablemente por la estandarización y la comodidad de repetir siempre la misma solución. Si las soluciones son versátiles, las propuestas serán diversas. Y además no hace falta que recuerde que un arquitecto siempre va a intentar huir de la copia porque quiere significar su solución independiente. Es decir, quiere ofrecer lo mejor, algo que quede para la posteridad, no para taparlo el día de mañana. Por lo tanto, confiemos en que vamos a ser capaces, a través del conocimiento, de dar diversas respuestas. ¿Había una pregunta también por aquí? Sí, yo quería dar... Yo lamentablemente no soy arquitecto. No pasa nada. Nadie es perfecto, ¿no? Sí que quería dar mi punto de vista desde fabricante de sistemas SAT. Nosotros estamos, yo trabajo en Caparol, estamos adheridos a FAPA y me parece súper interesante todo esto porque sí que percibo una serie de necesidades y una parte importante que me parece es que creo que no hemos sido nosotros, como fabricantes, no hemos sido capaces de mostrar todas las posibilidades que comentaba ahora él, o sea, todas las soluciones que se pueden hacer. El sistema SATE se lleva instalando desde 1956, primero que ocurrió en Berlín. Desde 1956 hasta ahora, las modas estéticas han variado. El sistema SATE se sigue usando. ¿Por qué? Porque estéticamente pues, es muy favorable para la vivienda. Ahora bien, lo que sí que es importante, porque claro, cuando identificamos el sistema SATE con pues es una granometría de 15, en unos edificios, también lo que comentaba Gorka, en mucha rehabilitación se da el caso de que bueno, pues, el tema económico es un factor importante y va ligado a la estética. O sea, no hay, o sea, yo creo que nuestra labor como fabricantes de sistemas SATE es sobre todo informaros o demostraros la cantidad de posibilidades que hay dentro del SATE y luego poderlas llevar a cabo, o sea, por presupuestos, por edificio, por el sistema que se necesite para cada caso, pero considero que hay muchísimas más soluciones de las que se están conociendo a día de hoy. Por eso mismo tenía sentido la jornada, ¿no? Pero además yo quiero incidir en una cosa, es que el Observatorio 2030 precisamente se montó para que no exista ese distanciamiento, digamos, entre lo que los fabricantes podéis sacar al mercado y lo que los técnicos o los prescriptores podemos necesitar. Es decir, ese diálogo de la cadena de valor de la edificación tiene que recuperarse, ¿no? Y funcionamos como una cadena y tenemos que recuperar que los eslabones funcionen alineados y seamos también un poco capaces de, cuando hacemos solicitudes o cuando hacemos enmiendas o cuando hacemos guías, pues involucrar a todas las partes precisamente para que no se nos escape nada, para que demos la formación adecuada, para que todos nos sintamos parte de este proceso, ¿no? Que al final es el de hacer ciudades y el de transformar nuestros entornos, con una enorme influencia no solo en la reducción de la demanda, sino que eso también tiene influencia en nuestra salud, en nuestro confort, en nuestro bienestar y por lo tanto en nuestra calidad de vida. Así que yo creo que ha sido muy interesante y que creo que hemos tomado el guante y haremos esa siguiente jornada más técnica. Os lleváis mochila y nosotros seguiremos adelante también con nuestro compromiso de seguir involucrando a todos y de que saquemos adelante estos fondos y seamos capaces de rehabilitar nuestros entornos, porque será en beneficio de todos. Así que los que estáis aquí, estáis invitados ahora a un vino. Muchas gracias.